Ok, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, regresaron, entonces están bien. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Levanten su mano. Esto se va a ver feo, lo voy a mover porque si no luego. Ok, ¿ya? Ok. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Ok, bueno, no les di muy duro, qué bueno que regresaron. No, yo sé que el Señor nos va a hablar a través de esta serie. Estamos en una serie que se llama Jesús es, ¿verdad? ¿De qué hablamos la semana pasada? Que Jesús es el Hijo de Dios. Muy bien, gracias. Mejor que en español. En español pregunté y solo como 4 o 5. La segunda vez ya dijeron, sí, the Son of God, el Hijo de Dios. Y hoy vamos a estar hablando, les di un poquito de una previa la semana pasada. Hoy vamos a estar hablando de que Jesús no solo es Dios y que Él nos dijo que Él era Dios, ¿verdad? Lo vimos en la Biblia. Vimos también como al cumplir Él solo 8 de las más de 300 profecías que se dieron, hay una probabilidad extrema de que pudiese ser Él. Estamos hablando de uno en un octilón. ¿Se acuerdan del nombre octilón con 28 ceros? ¿Verdad? Entonces sabemos que Él es el Mesías, que fue profetizado 1000 años antes. Hablamos de que Él, el Señor, Dios, cuando Él se bautizó, dijo, Él es mi Hijo en el que tengo complacencia, ¿verdad? Que me trae placer. También vimos cómo sus discípulos se dieron cuenta que Él era el Cristo y luego también lo llamaron Dios. Entonces hablamos de la importancia de entender que Jesús creó todo lo que existe, que todo fue creado a través de Él, pero también Él vino a este mundo y fue 100% hombre, al igual de ser 100% Dios. Y este es lo que se dice en la palabra, un misterio de la fe. Y es difícil comprenderlo porque Él es el único que ha sido 100% Dios y 100% hombre. Pero es importante que hoy podamos entender ¿qué significa cuando Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre? Han escuchado esa frase, ¿verdad? El Hijo del Hombre fue un título que se autodenominó Jesús, que lo vemos más de 80 veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que no solo lo veamos como Dios, sino que nos identifiquemos con Él. Y esto es muy importante. ¿A alguien le cuesta confiar cuando no conocen a alguien, cuando no conocen lo que están haciendo, sí o no? Usualmente cuando hemos atravesado dificultades en la vida, cuando alguna vez, por decirlo a la mexicana, ya nos quemaron en un negocio, comprando algo, ya como que nos cuesta la siguiente vez, ¿sí o no? Pero no solo eso, también cuando hay alguien con el que estamos hablando, entablando una relación, si no los conocemos no nos podemos abrir. ¿Sí les ha pasado o no? Pero cuando entendemos que alguien ha pasado por lo que nosotros pasamos, como que uno baja la guardia. ¿Sí les ha pasado? Alguien que entiende exactamente lo que estás diciendo. Por ejemplo, por eso la semana pasada les decía, ¿cuántos argentinos, cuántos colombianos, verdad? Por ejemplo, en Colombia no comen tortillas, ¿comen qué? Arepas. Para un mexicano que nunca ha probado una arepa dice, ¿qué es eso? ¿Verdad? Pero un colombiano te dice, hay una arepita. O un venezolano que también comen arepas, ellos entienden de lo que estás hablando. ¿Sí me entienden? ¿Sí o no? Por ejemplo, los mexicanos hacemos carne asada, los argentinos hacen asado. Y ese asado tan rico, ¿verdad? Especialmente esa entrañita y le pelan el pellejito. Ya va a ser hora de lonche, va empezando el hambre. Pero cuando conoces a alguien que ha atravesado lo que tú has atravesado, tal vez fue víctima también del abuso. Tal vez fue víctima de la burla. Tal vez perdió a un ser querido. Uno se puede identificar más y hay una conexión más profunda, ¿sí me entiendes? Es por eso que nuestro Señor Jesús vino a este mundo, se despojó de su lugar en el cielo, no se aferró a esa divinidad, nos dice en Filipenses 2, sino que Él vino y se humilló para venir a este mundo, nacer en el vientre virginal de María, para tomar un cuerpo humano y ser tentado tal y como tú y yo somos tentados, para poder sufrir e identificarse con tu dolor y con mi dolor. No tenemos un supremo sacerdote que no conoce la experiencia humana, sino que la vivió y no pecó para poder pagar el precio de tu pecado y mi pecado. ¿Alguien dice amén? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo en que podemos ir a tu palabra, Señor, y poder conocer a Jesús como el Hijo del Hombre, para poder entender más profundamente. Señor, revélate a nuestras vidas. Espíritu Santo, guíanos a la verdad, revélanos a Jesús para que podamos realmente darte lo que tú te mereces, para que podamos rendirnos a ti, confiar plenamente en que tú
no solo eres Dios, sino que también te identificaste con cada uno de nosotros para que podamos tener la verdad, para que podamos ser libres, para que podamos ser comprendidos y podamos realmente vivir la vida que tú tienes para nosotros. Señor, guía mis palabras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el verso clave para esta serie se encuentra en Mateo 16, del 13 al 17, donde nos habla que Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen la gente que soy? ¿Se acuerdan, verdad? Y de hecho usó esa palabra. ¿Qué dicen? Bueno, vamos a leerla. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el qué? El Hijo del Hombre. Este es el nombre, ¿verdad?, que Jesús se dio a sí mismo. Bueno, contestaron algunos, dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, ¿verdad?, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después el Señor le respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Bueno, esta es la pregunta que determina no solo tu relación con Dios, no solo tu eternidad, sino también cómo vas a vivir en esta tierra. Jesús, sí, es un personaje histórico. Como lo hablamos la semana pasada, los historiadores no niegan su existencia y saben que hizo grandes cosas. Hoy hay más de 2 billones de personas en el mundo que se dicen cristianos. Y todo empezó con un hombre y 12 discípulos y cambió el mundo. Sus enseñanzas no solo son parte de nuestra, por decirlo así, religión del cristianismo, sino también forma parte de la estructura de muchos gobiernos en el mundo, como el gobierno estadounidense. Sus enseñanzas en cuanto a la verdad, en cuanto a tratar a las personas como queremos ser tratados, ¿verdad?, a entender que todos fuimos creados a la imagen de Dios y que por eso tenemos que respetarnos, amarnos y servirnos los unos a los otros, trasciende solo el cristianismo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la idea que tú tienes de Jesús, si no es la correcta, puede afectar no solo lo que va a pasar cuando dejes este mundo, porque somos seres eternos, sino que también afecta de la manera en que ves a Dios en este mundo, de la manera en que te ves a ti mismo, y a veces nos priva de poder tener todo lo que Dios tiene para nosotros. Alguien diga amén. ¿Sí me entienden? Hubo una vez un señor y esto fue algo que sucedió de verdad, en esos tiempos cuando no había aviones, la gente del viejo mundo de Europa tenía que venir a Estados Unidos en viajes muy largos por barco. Imagínense eso. Imagínense venir por barco desde Europa en esos barcos viejos de madera que se movían así, las tormentas del Atlántico, horrible, ¿no? Y dice la historia que un joven que estuvo guardando su dinero para venir a la tierra de la oportunidad de Estados Unidos, a América le decían, tuvo suficiente dinero para comprar su boleto. Y cuando se venía, tenía muy poquito dinero, compró queso, compró un pan, unas galletitas para que le duraran en el transcurso de los 2 meses y medio que iba a tardar su viaje. El pobrecito se estaba muriendo de hambre. Veía a la gente comer, veía a la gente a veces tirar comida y le daba vergüenza. Un día tenía tanta hambre que fue con uno de los mayordomos y le dijo: Señor, ¿me pueden dar trabajo aquí en el barco? Lavo platos, limpio, hago lo que tenga que hacer. La verdad, ya tengo mucha hambre y estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Ese mayordomo lo llevó con el gerente, con la persona encargada del barco, junto con el piloto, y le preguntaron: ¿usted compró boleto? Dice: sí. ¿Cuál tiene? Lo sacó. Y le dice: mire, señor, su boleto viene con comidas. ¿No ha estado comiendo? Yo aquí muriéndome de hambre. Y a veces eso nos pasa, porque no conocemos realmente a Dios, porque no entendemos quién es Jesús. A veces sobrevivimos y estamos aguantando dolor, estamos aguantando tristeza, estamos todavía viviendo con ataduras con las que no debemos de vivir. Y el boleto ya lo tienes, fue pagado con la sangre del Cordero inmolado de Dios. Amén. Por eso tenemos que entender que no solo Jesús es Dios, sino que también Jesús es el Hijo del Hombre. Y vamos a leer lo que la palabra nos dice. Vamos a ir a Marcos 10:45. Dice: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Alguien diga amén.
¿Qué es un rescate? Tristemente en nuestros países latinos, yo soy mexicano, se da mucho el secuestro. El rescate del que habla aquí es pagar un rescate. Yo sé que tal vez hay algunos aquí que hayan tenido que pasar por eso, algún familiar, algún ser querido, alguien que ustedes conocieron, donde les dicen, si no nos entregas esta cantidad, no te entregamos a tu ser querido. Él dice que él no vino a señorearse. Él no nació en el palacio real. Él nació en un pesebre de una jovencita que estuvo dispuesta a obedecer a Dios y le dijo, Señor, haz como tú quieras, haz como tú digas, ¿verdad? Nació humildemente y vino a servir, no a ser servido. Y luego nos dice que vino a pagar el rescate por ti y por mí. Ese rescate es que cuando nosotros pecamos, el pecado nos ata a este mundo, nos ata al enemigo, ¿verdad? Y nos previene de poder tener una relación con Dios. Y lo hablamos la semana pasada, que Él fue ese cordero expiatorio de Dios, el cordero inmolado de Dios. Y la semana que viene, que es el domingo de Palmas, vamos a hablar de ese cordero y la importancia de eso para nuestras vidas y cómo lo aplicamos en nuestro día a día y de una manera práctica. Pero Jesús vino a pagar el rescate de tu pecado y de mi pecado. ¿A alguien le han dado un ticket alguna vez? ¿Verdad? ¿Cómo se siente cuando le dan un ticket? ¿Cómo se siente cuando te para la policía y ves esa luz detrás? Ay, Dios mío, ahí sí nos ponemos a orar. Nuestro nivel de oración sube. Iba a decir, ojalá los paren más seguido, pero en el nombre de Jesús, no, Señor, no, que no me los paren. Pero me han parado y está uno, ay, Dios mío, por favor, que venga de buen humor, Señor, que hazme invisible en el nombre de Jesús. Ahí sí sale lo espiritual, ¿verdad? Pero cuando te dan un ticket, usualmente es por algo que hiciste. Una vez me pararon yendo a 85 millas por hora, sin cinturón. Tenía 17 años con mi amigo y mi hermano atrás. Íbamos en el freeway, en el 605. Y sabía que era mi culpa. Gracias a Dios el policía me dejó ir. Por la gracia del Señor, ¿verdad? Ya saben, la oración funciona, la oración funciona. Pero no solo cuando te paren. Ya estaba yo bien orado. Bueno, les digo esto porque si me hubieran dado el ticket era con razón. El pecado son como tickets que el enemigo tiene. La palabra dice el acta de decreto en nuestra contra. Jaciel hizo esto en esta fecha. María hizo esto en esta fecha. Chendo hizo esto en esta fecha. Herbert hizo esto en esta. ¿Sí me entienden? Y esos tickets se van acumulando. El enemigo tiene eso en nuestra contra. Y cuando Jesús vino a este mundo y colgó de esa cruz, a través de su sangre preciosa, Él pagó ese rescate para que todos esos tickets, para que todas esas cosas que sí son violaciones de la ley de Dios, son cosas que nos afectaban y afectan nuestra relación con Dios, puedan ser quitadas y podamos regresar a tener una relación con Dios. ¿Alguien le da gracias a Dios por eso? Amén. Entonces Jesús dijo, yo vine a servir y a dar mi vida en rescate. ¿Dice por todos? No, dice por muchos. ¿Quiénes? Aquellos que aceptamos a Jesús, aquellos que hemos creído en Jesús. Y creer no significa así que creo que existió. La palabra nos dice Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan cuando escuchan su nombre. Eso no te da entrada al cielo, nada más creer que Jesús existió, sino el creer significa que le han entregado su vida a Dios, que han confiado plenamente en Él. Pero yo sé que a veces es difícil confiar en alguien que realmente no conoces, en alguien que no entiendes. Por eso hoy vamos a pasar un poquito de tiempo escudriñando la palabra, viendo en las maneras en las que Jesús se identificó con tu dolor, con tu pasado, para que puedas confiar plenamente en Él y llegues a tener una relación con Dios como Él quiere que la tengas. Lucas 19:10 nos dice, pues el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar a los que se habían perdido. Te lo digo con amor, sin Dios estamos todos perdidos. No importa qué tan bueno crees que eres, no eres bueno. El Señor es santo, santo, santo. El pecado es pecado y nos separa de Dios. Pero Jesús vino a buscar a Chendo, vino a buscar a María, también a la María que está detrás de la otra María. Vino a buscar a Lu y vino a buscar a Jenny y a Lori y a Karina, a todos y cada uno de nosotros.
porque estábamos perdidos fuera del Señor, y nos vino a salvar. No solo del pecado, sino también del dolor, también de las ataduras que hemos adquirido a través de nuestro caminar en este mundo. El Señor no solo quiere darte una vida eterna para que no te vayas al infierno. El Señor quiere regresarte a una relación con Dios donde empieza aquí. No tienes que esperarte hasta morir. Amén. Jesús, cuando Él estuvo en esta tierra, a veces tuvo encontrones, tuvo un poquito de lucha con los fariseos. Pero Jesús dijo, yo vengo no a los que piensan que están sanos, sino a los que saben que están enfermos. A los que saben que tienen una necesidad. A veces el orgullo es lo que previene a la gente de realmente conocer a Dios. Creen que están bien. Yo no soy tan malo. Y a veces se comparan con el peor de la familia. Por lo menos no soy como mi primo. Y siempre el pobre primo es la comparación de todos. Y usualmente la gente se han dado cuenta que se compara al peorcito de la familia. ¿Sí o no? Tu mamá te compara al mejorcito, pero tú te comparas con el peorcito. Por lo menos no estoy como él. A veces la mamá te dice, vas a terminar como tu primo. Pero recuerden que el estándar no es el primo. El estándar es Jesús. Amén. Así es que Jesús vino para los que sabemos que necesitamos ser sanados. Los que todavía tenemos luchas, los que todavía tenemos cargas, los que todavía tenemos traumas que no hemos podido superar, los que todavía tenemos inseguridades a raíz de lo que nos pasó. Pero tenemos que tener no solo el amor, tenemos que también tener la humildad para poder recibirlo. Porque sin humildad no hay crecimiento. Sin humildad no hay cambio. Sin humildad no podemos recibir a Jesús por quien realmente es. Vamos a ver que Él es humano. Hebreos 2:14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y hueso, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrar o quebrantar el poder del diablo, que tiene el poder sobre la muerte. Porque pecamos, morimos. La paga del pecado es muerte. Y lo que acabamos de leer aquí en Hebreos, se nos dice que Jesús tuvo que ser humano para poder morir. La palabra nos habla de que Jesús fue humano y murió, pero también resucitó. La palabra nos cuenta en diferentes lugares acerca de la humanidad de Jesús. Nos dice Juan 19:28, Jesús dijo, tengo sed. En Mateo 4:2, tenía hambre. Después de haber ayunado por 40 días, fue a un lugar para ser tentado por el enemigo, ¿verdad? Y tenía hambre. ¿Se acuerdan que el enemigo lo tentó y le dijo, tienes hambre, ¿verdad? ¿Por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? Fue tentado en su físico. ¿Alguna vez has tenido hambre? ¿Alguna vez has hecho algo que no debes de hacer porque tienes hambre? No solo el estómago, a veces hambre de aceptación, a veces hambre de tener amigos, a veces la presión social llevó a que tu carne te ganara, hiciste cosas que sabías que no estaban bien. El Señor experimentó sed y hambre física. En Juan 4:6 dice la palabra que cansado de su viaje, tuvo ese encuentro con la mujer samaritana. Él se cansaba. Nos habla acerca de que Jesús experimentó lo que tú y yo experimentamos. ¿Alguna vez te has sentido cansado? Pero de todos modos tenías que levantarte e ir a trabajar. A veces te has sentido físicamente, emocionalmente drenado, ya no tienes batería, como el teléfono que ya está a punto de estar en rojo, pero aún así tienes que trabajar y tienes que hacer lo que tienes que hacer. El Señor te entiende. La palabra nos habla de que Jesús también tenía mente humana, tenía pensamientos que los humanos tenemos. Dice, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Las capilares en su frente, por la agonía en la que estaba orando tan fervientemente, bajo tanta presión, que se rompieron las capilares y empezaron a salir sangre junto con las gotas de sudor de su frente. ¿Alguna vez has estado en tal presión que estás orando y no sabes qué decir? Que a veces lo único que puedes hacer es gemir. Que a veces estás delante del Señor pidiendo por un ser querido, pidiendo ayuda. A veces te sientes tan mal que lo único que puedes hacer es gemir. Que a veces hasta el llanto se acaba.
El Señor estuvo ahí. El Señor entiende lo que es pasar por esos tragos amargos. El Señor también tenía alma y emociones humanas. Nos dice la palabra en Lucas 22:44, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu, perdón, eso lo acabo de leer. Mateo 26:38 les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús estaba a punto de empezar su vía crucis. Estaba a punto de ser arrestado. Sabía que no solo iba a ser juzgado, iba a ser traicionado por sus discípulos. La gente que le dio de comer, que sanó, que los liberó, le iban a dar la espalda, iban a cantar crucifíquenle. No solo eso, iba a tener una separación del Padre mientras tu pecado y mi pecado caía sobre de él para poder pagar el precio y podamos tener esa relación con nuestro Padre Celestial en la cruz. Y estaba completamente, dice aquí, y me encanta la palabra que usa aquí, la Nueva Traducción Viviente, mi alma está destrozada de tanta tristeza. ¿Alguna vez te has sentido tan triste que duele hasta respirar? Que es difícil salir adelante cuando llega la traición, cuando sabes que tienes que enfrentar algo, tal vez después de un divorcio, tal vez después de enterarte de algo, de una pérdida de un ser querido, y te sientes en ese momento como globo desinflado. ¿Qué hago? No sé qué hacer. El Señor nos muestra en su palabra que Él atravesó por ahí. Hebreos 5:7 nos dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Jesús estuvo en esta tierra y suplicó a su Padre y le costó. Él se identifica en tus emociones. Él se identifica con tu humanidad. Él, tomando ese cuerpo humano, no dijo nada más, vamos a ponerlo en modo fácil. ¿Alguno de aquí juega videojuegos? No lo aceptes, hombre, si la mujer te va a echar... No, había un juego en los antiguos tiempos, en la edad del hielo, donde yo viví. Había un juego que se llamaba Contra. ¿Alguien jugó Contra? ¿Sí? Aquí están. Y te aseguro que todavía te acuerdas de la clave para tener vidas ilimitadas. Arriba, abajo, A, B, A. Sí, algunos van a ver que luego les doy el control del Nintendo y ahí automáticamente el cerebro lo hace. Pero hay gente que hace trampa. Jesús no hizo trampa. Hay gente que a veces la tiene muy fácil. Yo he escuchado gente decir, es que tú no entiendes lo que es ser pobre. Es que tú no entiendes lo que es haber pasado por esto. Es que tú, ¿sí alguno ha escuchado a alguien así decirles? O decirle a alguien más si ustedes fueron parte de la conversación. Jesús no tomó el privilegio que Él merecía, sino que Él lo entregó todo para poder identificarse contigo en todas las áreas. Nació en un pesebre, creció como un carpintero, tuvo limitaciones físicas, financieras, se burlaron de Él. Vamos a ver que Jesús quiere identificarse en todas las áreas para que puedas rendirte por completo y darle tu vida a Él. Pero también era Dios. Este es un misterio. Fíjense lo que dice la palabra en Filipenses 2:6 y 7. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Pero Primera de Timoteo 3:16 dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada cuando Jesús ora al Padre en Juan 15 y le dice, llévame una vez más a la gloria donde ya estábamos antes de la fundación del mundo? Aquí nos dice la palabra que Él es un misterio. ¿Cómo que fue 100% hombre y 100% Dios? Sí. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es parte de la Trinidad, siempre ha existido y siempre va a existir. Pero Él entregó su divinidad para poder venir a este mundo y aunque seguía siendo 100% Dios, no utilizó, por decirlo así, esa parte. Una vez estaba hablando con un muchachito y me dijo, no, pues que Jesús no pecó porque pues para él era fácil.
¿Y cómo que era fácil? Pues es Dios. Y le digo, no, sí, que yo te entiendo, pero no utilizó su divinidad. Él dependió del Padre y del Espíritu Santo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque hubiera sido en modo fácil. Una vez mi hijo estaba jugando un videojuego. Él iba ganando a la computadora como 47-0. Lo tienes en modo fácil, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Porque le vas ganando a la computadora 47-0. A ver, ponlo en modo difícil y a ver cómo te va. Y yo sé que a veces tú has sentido que has vivido la vida en modo difícil. Que tal vez viniste a este país por la situación en tu hogar, en casa, allá en tu país, por diferentes cosas, y se siente que está en modo difícil. Jesús escogió vivir la vida en este mundo en modo difícil para poderse identificar contigo. Para que te pudiera decir, yo sé lo que es. Yo entiendo. Pero Él no pecó. Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas, incluyendo las tentaciones que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él es perfecto, pero también sabe que nosotros no somos perfectos. Hebreos, el siguiente, 4:16 dice, así es que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitamos. Jesús sabe todo de ti. Él sabe lo que hiciste hace 20 años. Él sabe lo que hiciste ayer, lo que viste, lo que pensaste. Y Él sabe lo que vas a hacer en 10 años. Pero aún así te ama. Aún así te dice, no me das asco, no me das vergüenza. No estoy enojado contigo, mi corazón se rompe por ti. Porque aún no has entendido. Porque aún no has confiado plenamente en ti. La Biblia nos dice en Romanos 5:8 que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo dice, éramos enemigos de la cruz de Cristo. Fue nuestra decisión, nuestro libre albedrío que Dios nos dio, lo utilizamos para el mal. Pero Jesús entiende. Y por eso se quiso identificar contigo y conmigo. Y por eso Él tiene misericordia. Porque Él sabe lo que es ser tentado. Él sabe lo que es tener un corazón roto. Jesús te entiende. Él fue el primero en buscar entender antes de ser entendido. ¿Han escuchado esa frase? Especialmente los que tienen negocios o han escuchado los líderes de hoy. Antes de ser entendido tienes que buscar entender. Y nos cuesta, porque queremos que la gente nos entienda a nosotros, pero nos cuesta mucho entender al otro. Por eso nos peleamos como nos peleamos en la casa. No, es que, no, tú. Y en lugar de entender, queremos ser entendidos. Pero Jesús vino a este mundo para poder entenderte. La palabra dice que tenemos abogado delante del Padre. Que cuando pecamos, Él intercede por nosotros. Y dice, yo sé lo que se siente. Yo sé lo que sintió Braulio. Yo sé lo que sintió César. Yo sé lo que sintió Helen. Yo sé lo que sintió Abby. Señor, dales tu misericordia. Yo pagué el precio en esa cruz, pero yo sé que ellos van a ser libres. Yo sé que en mí ellos van a ser libres. El Señor no te acusa, no te apunta con el dedo, sino que el Señor Jesús apunta a sí mismo y le dice al Padre, ya yo pagué ese precio y estoy trabajando en ellos. Y el Señor completa la obra que Él ha empezado en nosotros cuando le permitimos hacerlo. Amén. Isaías 53:3 nos dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. El Señor Jesús sabía que le íbamos a dar la espalda. Tal vez a ti te dieron la espalda. Tal vez has experimentado el dolor físico a través del abuso sexual, físico, emocional. Tal vez el dolor de una enfermedad. Tal vez el dolor físico después de haber tenido un accidente. El Señor se identifica contigo aún en esa área. Pero también el Señor se identifica con tu dolor emocional. Dice la palabra en Mateo 13:55, y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero. No es más que el que viene de ese barrio. No es más que aquel No es más que el pobre, que el hijo del que el hijo de la esta. A veces, por la reputación de nuestros padres, por el trabajo de ellos,
tuvimos que nosotros aguantar insultos. No sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó. Tal vez porque no teníamos las posibilidades de otros. Me acuerdo que cuando tenía mis zapatos con hoyos, se burlaban mis amigos de mis hoyos. Cuando llegué a este país tenía 13 años y mis amigos se burlaban de mi acento. Y eso cuesta, eso duele, pero te quedas ahí o sigues adelante. Lo bueno es que conocía del Señor, pero les contaba en la mañana que me acuerdo que pasamos varias temporadas difíciles financieramente en la casa, pero mi mamá me compró unos zapatos. ¿Han visto el meme en inglés? El meme en inglés que dice, "What are those?" ¿Qué son esos de los zapatos? Yo creo que conmigo se inventó el "¿qué son esos?". Nada más que no lo habían hecho meme todavía. Tenía un amigo que se burlaba de mí. Era un caníbal. Fuimos a Burlington, decía mi mamá, Burlington, a comprar zapatos, y en esos tiempos no tenía nada de marca. Era lo que había, ¿verdad? Lo que salían de las otras tiendas y demás. Y había unos zapatos. ¿Alguien conoce la marca LA Gear? LA Gear. Tenían unos bonitos, pero también tenían una marca inferior que se llamaba LA Gear Flak. FLACK, creo, nada más K. Yo me acuerdo buscar en esa tienda algo de mi tamaño que no se fuera a ver tan feo. ¿Les ha pasado? Algunos saben lo que es eso. A ver, ¿cuáles son los menos feos? No estaba buscando los más bonitos porque no alcanzaba. Y me encontré unos negros, pero el logotipo era morado, así brillante. Y dije, pues no, ojalá y pasen, porque ya conocí a mis amigos. Me acuerdo llegar a la escuela y uno de mis amigos tan pronto me vio, ¿qué son esos? Antes del "¿qué son esos?" saliera. Me acuerdo la vergüenza que sentí. Y luego los pintaba con marcador negro para que no se viera lo morado. Y llovía y se volvían a ver lo morado. Yo tuve zapatos rotos. Un amigo se burlaba porque tenía la misma camiseta de hace 2 días, el mismo día, a veces el siguiente día. Les digo porque yo sé que eso es algo, pero tal vez se burlaron de ti porque tu papá era conocido en el pueblo, porque tu mamá o tu hermano tenía una mala reputación, porque tal vez tuviste una familia que no te ayudó, tal vez financieramente te costó. El Señor se identifica con eso. El Señor sabe lo que es que se burlen de ti. Digan, este nada más es el hijo del carpintero. Sus propios hermanos, fíjense lo que nos dice la palabra. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, Marcos 3:21. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Fíjense lo que dijeron. Está fuera de sí, está loco. Sus mismos hermanos vinieron por él y está siendo un oso. Sus mismos hermanos no confiaron en él. Tal vez tú dijiste, un día voy a triunfar, un día voy a salir adelante, un día voy a mejorar, un día voy a hacer esto, y tus familias dicen, no andes con cosas. El Señor se identifica con eso. Ahora sus hermanos, especialmente Santiago, un día murió por él y realmente supo que él era el Hijo de Dios. Amén. Pero hay veces que nuestra familia no nos ayuda, al contrario. Tal vez escuchaste, es que tú nunca debiste haber nacido. Es que tú me recuerdas de tu padre. El Señor se identifica con el dolor que viene a través de los dolores que las familias nos pueden causar. Lucas 22:47-48. Mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Uno de sus mejores amigos lo vendió por 30 piezas de plata. Tal vez tu mejor amiga un día se llevó a tu novio. Tal vez tu mejor amigo habló mal de ti. Tal vez tu esposo o tu esposa te traicionó. Tal vez aquellas personas que debieron de haberte protegido fueron los que más te hirieron. El Señor se identifica con ese dolor. No solo fue Judas, sino también el mismo Pedro. Mateo 27:12. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. Tal vez la gente habló mal de ti y tú sabías que tenías la verdad, pero nadie te escuchaba. Y tuviste que callar y tuviste que guardar silencio
aún sabiendo que era injusto lo que te estaban haciendo. Tal vez en el trabajo, tal vez en la escuela. Alguien levantó un chisme de ti y sabiendo la verdad no podías hacer nada. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué es tan importante entenderlo? Porque el Hijo del Hombre se identifica cualquier dolor que hayas tenido. Es importante que tú lo entiendas porque para que le puedas dar esa carga, para que puedas sanar tu corazón, para que puedas dejar ese pasado y puedas vivir lo que Dios tiene para ti en el presente y en el futuro. Amén. En Lucas 23:38, los soldados cuando lo aprendieron, lo iban a llevar a la cruz. Dice, encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el Rey de los judíos. Se burlaban de él. Tal vez te dieron un apodo por algo que hiciste. Tal vez los latinos somos bien gachos. La deficiencia física se vuelve tu apodo. El chato, el chapis por chaparro. Me acuerdo que a un amigo le decían el trofeo y él pensaba que porque estaba muy fornido, pero era por trompudo y feo. No se lo digan a nadie. No le van a poner a nadie el trofeo. ¿Sí? Pero somos bien gachos, ¿sí o no? Los latinos, especialmente los mexicanos. ¿Por qué le dicen el chato? ¿Lo ves? Ah, ya entendí. Pero eso duele. Eso te daña la estima. Eso te afecta. El Señor Jesús se burlaron de él y le pusieron apodos. Ahora, no sé si tal vez has tenido tú que atravesar un momento difícil donde escuchaste noticias que te rompieron hasta lo más profundo. En Mateo 14, del 13 al 14 nos dice, en cuanto Jesús escuchó la noticia, me adelanté. Mateo 14 del 10 al 13 y después brincamos al 13 y 14. Así es que decapitaron a Juan en la prisión. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. Juan el Bautista era el primo de Jesús. A Juan el Bautista lo mataron, ¿por qué? Porque estaba preparando el camino para Jesús. Jesús supo en ese momento que Juan el Bautista había muerto por la causa de Jesús. No solo era su amigo, no solo era su primo, sino de saber que por él lo habían decapitado. Tal vez tú has recibido noticias muy difíciles, donde un ser querido, donde tal vez algo sucedió que te rompe por dentro. Y fíjense lo que sucedió en el 13. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Porque a veces hay momentos donde solo queremos estar solos, no queremos hablar con nadie, solo queremos estar delante de la presencia del Señor o pasar esos momentos de luto, de dolor solos. Pero fíjense lo que sucedió. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Jesús quería pasar un tiempo solo de luto con el Señor, pero la gente se dio cuenta a dónde iba y dice que llegaron y lo buscaron. ¿Qué hizo Jesús? Cerró la puerta y dijo, ahorita nadie me hable. Él sintió compasión. El Señor se identifica con esos momentos donde estás quebrado, donde estás roto por dentro y aún así tienes que dar una cara alegre y aún así tienes que servir, cuidar de tus hijos, ir a trabajar. ¿Alguna vez te ha tocado ir a trabajar con un corazón roto, dolido, donde la mente no te da, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer? Jesús se identifica con esa carga también. En Marcos 15, 23, le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Mientras Jesús estuvo en la cruz, le ofrecieron algo para drogarse. El vino mezclado con mirra era algo que les ayudaba a adormecer el dolor. Era como tomar una anfetamina, tomar tal vez, no sé, algo para adormecer el dolor. Los romanos en la crucifixión sabían que había muchas personas
que era muy difícil para ellos, y gritaban y lloraban a tal punto que les daban este vino con mirra para adormecerlos un poquito de ese dolor y pudieran continuar colgados. A Jesús le ofrecieron un calmante, le ofrecieron droga, y tal vez en algún momento de dolor, de dificultad, tú accediste a eso y empezaste a tratar de calmar el dolor interno o externo, y llegó una adicción y abriste una puerta. El Señor sabe qué es estar en esos momentos, pero Él no pecó y Él quiere darte también la libertad en esa área. El dolor físico, leímos Isaías 53, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Alguien diga amén. Jesús dijo, eso que se merece Rudy, eso que se merece Jaciel, lo que se merece Patti, cada uno de nosotros, Everardo, y para este lado también, lo que se merece Luis, pónganlo sobre mí, péguenme a mí. Yo estoy dispuesto a sangrar, yo estoy dispuesto a morir. Se identificó con tu dolor físico, pero el dolor que Jesús tuvo que atravesar tuvo un propósito, y ese propósito es de sanar tus heridas y sanar tu corazón. Amén. En Marcos 15 del 17 al 20 dice, lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y la pusieron sobre su cabeza. Entonces lo saludaban y lo mofaban, ¡viva el rey de los judíos! Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco. Le escupían y se ponían de rodillas para burlarse de él, adorándolo. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Tal vez tú sufriste ese abuso físico, ese dolor. Tal vez te escupieron, tal vez te maltrataron. ¿Por qué es esto importante? Porque estamos leyendo tantos versos. Porque yo sé que cada uno de nosotros nos identificamos con uno o con otro. Es difícil confiar en alguien que no sabe lo que estás viviendo y lo que estás atravesando. Jesús no tuvo que hacerlo, pero lo hizo porque te amaba, porque quería sanarte. El problema es que cuando vivimos en dolor y cuando no hemos sido sanados, no podemos vivir el propósito de Dios para nuestra vida. William Shakespeare dijo lo siguiente: alguien con dolor de muela no se puede enamorar. ¿Alguna vez has tenido un dolor de muela de aquellos? En lo único que piensas es en tu dolor. Puede aparecer la mujer, el hombre más guapo, guapa, esa persona que te enamoraría, pero solo estás pensando en este dolor. El Señor sabe que mientras tú continúes con el dolor en tu corazón, mientras continúes con esas cargas en tu alma, con esa culpabilidad, con esas luchas internas, no puedes vivir el propósito que Dios tiene para ti. Por eso se identificó en cada una de esas áreas para decirte, dame tu dolor. Dame esa culpa con la que estás cargando. Dame ese quebrantamiento que te llevó al punto de que ya no querías vivir. Confía en mí, entrégamelo. Yo voy a caminar contigo. Yo voy a llevarte de paso a paso. Yo colgué en esa cruz para que tú no tengas que colgar en una cruz el resto de tu vida. Yo he venido a buscar y salvarte porque estás perdido en tu dolor, en la depresión, en la ansiedad, en la culpabilidad, en aquel dolor interno por esa pérdida, en ese fracaso donde te encuentras. El Señor dice, ya yo pasé por ahí, no para minimizarlo, sino para decirte, aquí está la salida. Tú puedes ser mejor, puedes tener un mejor matrimonio, puedes tener sueños una vez más, puedes ver las cosas de una manera diferente. No tienes que ser aquella persona que fuiste víctima de bullying y continuar con una autoimagen cabizbaja y siempre pensando que nunca vas a poder. El Señor ha puesto grandeza en ti y Él quiere no solo reedificarte después de sanarte, sino quiere darte el propósito que Él tuvo desde la fundación del mundo para tu vida. Alguien diga amén. Pero no podemos hacerlo hasta que no le demos todo y podamos plenamente confiar en el Señor. La palabra nos dice en Proverbios 3 del 5 al 6, confía en el Señor los domingos y cuando necesites algo. ¿No? Cuando tengas muchas deudas, cuando tu hijo te saque las canas verdes
No, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. No quiero que malentiendas lo que te voy a decir, pero a veces adoptamos una identidad de víctima y nos quedamos atorados en un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque no hemos confiado en Jesús lo suficiente para decirle, Señor, es tiempo de sanar. Sáname. Sacamos el violincito, se me rompió mi violincito. ¿Se acuerdan del violín que tenía en la calle, en las llaves que decía, que me regaló mi hija? Ya le dije que me tiene que dar otro. No quiero ser insensible, pero deja de vivir en el pasado, porque Dios tiene un mejor presente y un futuro, no solo en este mundo, sino de vida eterna junto contigo. Tus cargas tienen que quedar clavadas en esa cruz. Tu dolor, tu culpabilidad, esa presión, esa ansiedad, tiene que estar en esa cruz del Calvario. Y dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará qué camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. A veces hay gente que dice, es que no tengo energía. Ay, es que no tengo ganas. Es porque espiritualmente tienes cargas, tienes luchas, tienes opresiones que no tienes que estar cargando. Pero a veces confiamos tanto en nuestro propio entendimiento que buscamos excusas para quedarnos como una víctima. ¿Alguien ha visto algún elefante en un circo? Ya no dejan tener elefantes en los circos. Sí, es bueno porque, pobrecitos. Pero piensa en esto. ¿Saben que un elefante cuando es chiquito, los elefantes son conocidos por tener muy buena memoria, porque en eso no se les olvida nada? Cuando un elefante es pequeño, ponen una estaca en el piso y le ponen una cadena o una cuerda en una de sus patas, o solamente en las patas de atrás. Si fuiste a algún circo latino, lo viste, y tienen al elefante atado a una estaca. Lo que pasa es que cuando el elefante es chiquito, no puede levantar la estaca. ¿Por qué? Porque la estaca es suficientemente fuerte para detenerlo. ¿Saben lo que es interesante? La misma estaca que tenían de chiquitos es la misma estaca de cuando pesan 2,000, 3,000 kilos. No es al tamaño de un animal tan grande. Pero el elefante recuerda que cuando fue chiquito intentó y no pudo. Entonces se da por vencido. Un elefante fácilmente puede levantar esa estaca nada más haciéndole así. Y esa vez es lo que nos sucede. Estamos atados a algo que no tiene por qué atarte. Estamos todavía en ese mismo dolor. Y a veces oramos y lo superamos, pero se vuelve un ciclo porque no lo entregamos al 100%. Sientes culpa que ya no que ya no te duela esa pérdida. Sientes que si perdonas, estás de alguna manera justificando lo que se te hizo. Sientes que el superar el pasado es olvidarte de dónde vienes. Lo que el Señor quiere hacer es darte una libertad que te lleve a vivir la vida plena y abundante que Dios tiene para ti. El ladrón va a utilizar lo que pueda para robar, matar y destruir. ¿Qué hacemos? Él es el Hijo de Dios. Él es perfecto. Él no pecó, pero se identificó con tu dolor en todas las etapas y las áreas. En mi abuso, lo que me pasó cuando tenía 9, 10 años. El Señor Jesús nunca fue abusado sexualmente. No directamente. Pero imagínate ser colgado en una cruz, desnudo, delante de su madre. Que se burlaron de él, de su físico. Tal vez no fue lo mismo que me pasó a mí, pero el Señor se identifica con esa raíz de dolor emocional. Es tiempo de ver a Jesús no solo como Dios, sino también como ese ser humano que estuvo dispuesto a decirte: Blanca, José, Lori, Abby, por nombre, dámelo, confía en mí. Yo lo pasé para que no tengas que atravesar esto solo, para que te pueda dar la libertad. Porque Jesús dijo: conocerán la verdad
y la verdad los hará libres. Y luego en el 36 de Juan 8 dice, y al que el Hijo liberare será realmente libre. El boleto ya fue pagado. Esa estaca no tiene la fuerza para detenerte, pero tienes que entregarte por completo a nuestro Padre Celestial a través de lo que Jesús hizo, entendiendo que mientras yo tenga el control de mi vida y quiera controlarlo todo, no estoy permitiendo a Jesús que haga lo que Él quiere hacer en mí. Para poder recibir la libertad del pecado y ser sanados del dolor de nuestro pasado y aún del dolor del futuro, tenemos que entregarnos todo y confiar en Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, gracias, porque sabemos que tú nos amas, porque de tal manera amó Dios al mundo. La semana pasada hablamos de la importancia de nacer de nuevo. Hoy quiero profundizar un poquito más, porque a veces hay personas que creen en el Señor. A veces hay personas que le han entregado su vida al Señor, pero aún están como ese hombre en ese barco pasando hambre, cuando ya el precio de su libertad fue pagado. El Señor no quiere que continúes con las mismas luchas. El Señor es un sacerdote supremo que se identificó contigo. Y hoy el Señor te ve y te habla y te dice, yo sé lo que hiciste. Yo conozco todo de ti. Yo me identifico con esa vergüenza. Yo me identifico con ese dolor espiritual cuando fuiste traicionado. Cuando todos se enteraron y tú fuiste el último en saber y se burlaron de ti. Cuando crecías y te apodaban, tus mismos padres no creían en ti. Cuando tuviste esas luchas con la adicción, el Señor quiere romper todo estigma, quiere romper toda marca y decirte, te amo, te amo. Y yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y no quiero que vivas perdido un día más. Y no quiero que cargues eso que tú no puedes cargar. Dijo que cuando estemos cansados y cargados podemos venir a Él y Él nos hará descansar. Él toma tu yugo, Él toma mi yugo y dice, aquí estoy. Hoy decide poner tu confianza plenamente en Jesús como nuestro Señor y Salvador, como Dios, pero también como un humano que fue tentado y no pecó, que fue experimentado en todo tipo de dolor para poder darte la libertad. Y vas a decirle junto conmigo, Señor, gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Jesús, porque nadie te forzó, sino que tú quisiste. Tú viniste a este mundo despojándote de tus derechos divinos. Creciste en este mundo. Fuiste tentado como yo lo he sido tentado. Se burlaron de ti. Te traicionaron, te golpearon. No fuiste entendido, fuiste despreciado para poder saber lo que yo he atravesado. Dile, Señor, hoy yo decido descansar en ti. Hoy yo decido poner mi confianza plenamente en ti, porque yo sé que tú me conoces. Yo sé que tú me entiendes. Yo sé que tú te identificas con lo que yo he atravesado y lo que voy a atravesar. Señor, no quiero verte más como un ser lejano. Y no solo quiero verte como ese ser divino que eres, sino que también quiero verte como ese hombre que sufrió y que se dolió por mi causa. Quiero seguirte. Quiero que me enseñes a cómo sobrepasar las luchas que tengo. Quiero que tu amor sane las heridas, corte las cadenas y me dé esa vida llena y abundante que tú tienes para mí. Hoy deposito
mi vida en ti. Hoy me rindo por completo, Señor, y te pido que operes en las áreas que tienes que operar en mí. Señor, cambia mi mente, cambia mi corazón, desarraiga, arranca todo aquello en mi vida que no me permite vivir la vida que tú tienes para mí. Señor, yo sé que a veces no va a ser fácil, pero confío en ti. Confío en que tú estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida, y que aunque me cueste, tú me darás el querer como el poder a través de tu Espíritu Santo. Hoy decido descansar en ti. Hoy quiero conocerte más. Hoy quiero entregarme más y quiero ser quien tú quieres que sea. Ahora, si no le has entregado tu vida plenamente al Señor, hoy es día de rendirte por completo y decirle: Señor, no correré más, no estaré más a las afueras, sino que entraré y te daré todo lo que soy. Y si ese eres tú, quiero guiarte rápidamente en una oración donde tú le digas: Señor, aquí estoy. Señor, tal vez no te conocía, no te entendía, y pensé que no podías identificarte conmigo, que nunca iba a poder. Pero hoy, Señor, entiendo que te necesito. Entiendo que a través de ti tengo la esperanza de la salvación. Y si ese eres tú, dile junto conmigo: Señor Jesús, gracias, porque tú moriste para pagar mi pecado. Sí, he sido herido, se me han hecho cosas, pero yo también he herido a otros. Yo he cometido pecado y hoy me arrepiento. Hoy te pido que cambies mi mente y mi corazón. Me rindo a ti, y así como tú me diste tu vida, hoy te doy toda mi vida. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo como hombre y como Dios para pagar el precio de mi pecado y poderme dar una vida nueva, una vida llena y abundante. Hoy la recibo y te doy gracias, porque yo sé que tú me amas y que nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén.